sociedades y se nos va a cargar el sistema económico español. No sabemos de dónde le viene, nos dicen que es para recaudar dinero, pero tal como se está comportando Hacienda en estos momentos, con requerimientos constantes, con requerimientos mínimos, pero maximalistas en cada inspección que hacen de gestión o de recaudación, creo que vamos por un mal camino. No somos nosotros los que tenemos que hacer nada, pero más que nada, todo lo que podamos apoyar con la ley concursal, con el nuevo texto refundido para intentar cambiar este aspecto, ayudará a los posibles beneficiarios de la ley concursal, que tienen que ser muchos más que los actuales. Creo que actualmente en España estamos en 11.000, 12.000 y se habla que los países vecinos están en 100.000, 200.000 algunos de ellos. Por tanto, nos falta mucho camino por recorrer, pero si nos cortan las alas de esta forma, no llegaremos nunca, ¿vale? Por tanto, yo dicho esto, voy a dar paso a José Puelles, que nos va a dar una pequeña introducción de lo que es esta falta de exoneración del crédito público. A partir de aquí, Jaime Campá, Martí Batllori, lo pondré primero, Jaime, no te sí, los viejos primero. No, pues pondré primero a Martí Batllori, que es más joven que tú. ¿O lo parece? Lo parezco, otra cosa es... Pero yo cedo lo que, ante Jaime, cedo lo que sea. Lo cedo todo. No, cede, pero como que Jaime es muy guerrero, prefiero que seas tú un poco el que pongas un poco de paz, Martí, con todas las opiniones que sabes de los grandes gurús de este país en el mundo concursal. Y después Jaime machacará un poco a la agencia tributaria con lo de los créditos subordinados y nos va a dar su visión de la última sentencia, que también ha sido demoledora. Si ya teníamos una que nos la han casi anulado, ahora tenemos otra que la tenemos vigente sobre los créditos subordinados por responsabilidad, derivación de responsabilidad, que es demasiado. Por tanto, yo doy la palabra a José Puelles y empezamos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo lo primero es dar las gracias por invitarme, aunque estemos en la cafetería del bar de la esquina, como dice Marta, pues encantado de estar aquí contra mis excelentes compañeros. A Jaime no tenía el placer de conocerlo, pero es igualmente un placer. A Martí, bueno, pues ya son varias jornadas que hemos compartido, pues estrados, mesa y bueno, conocimiento sobre todo. Pues bueno, yo creo que para empezar a centrar el tema, está claro que el texto refundido ha supuesto un cambio fundamental, ¿no? El famoso artículo 491.1 pues de alguna manera ha echado por tierra el sistema que teníamos creado un poco con la sentencia de 2 de julio de 2019. La sentencia de 2 de julio de 2019 tenía un cierto sentido porque en el régimen automático de exoneración del 178 bis 3.4 pues no se establecía limitación alguna. Y luego en el 178 bis 5 sí se establecía en la vía no automática, en la vía derivada, pues sí se establecía una limitación a la exoneración. La sentencia del Tribunal Supremo lo que viene es a unificar criterios con una lógica que era aplastante. ¿Por qué vamos a hacer de peor condición al interesado, al incurso en el expediente que tiene problemas económicos y tiene que acudir a un plan de pagos para ser exonerado? ¿Por qué lo vamos a hacer de peor condición de la persona que sí de manera automática ha cedido a la exoneración, ¿no? Y yo creo que esto es un poco la filosofía que había, bueno, que no estaba exenta de una lógica. Pero claro, ¿cuál es el sistema que nos encontramos ahora? Pues nos encontramos un sistema que efectivamente se limita la exoneración en el texto refundido. Esto produce, pues lógicamente, varios efectos. Uno de ellos es estamos privilegiando a ciertos acreedores respecto de otros acreedores, es decir, créditos que puedan ser ordinarios o subordinados, por el mero hecho de que sean créditos públicos, pues nos pasan a estar, digamos, a estar exentos de la exoneración. Por no hacer dos negaciones, pasarían a estar no exentos. Habría que pagarlo y habría que pagarlo en su integridad.
Pues esta situación lo que nos conduce es algo que yo ya decía en algún artículo anterior al último que he hecho respecto de la sentencia que ahora comentará Jaime, perdón, pues en el sentido de que estaba en riesgo el sistema de la segunda oportunidad. Y yo creo que el texto refundido de alguna manera sí ha causado pues, una cierta quiebra del sistema que teníamos y que era un sistema pues, bastante avanzado. Si Luis lo que nos dice es que países de nuestro entorno están en 100.000 segundas oportunidades al año y nosotros estamos en 6, en 7, pues lógicamente algo pasa. Y es que el régimen jurídico de la segunda oportunidad español no es similar al de los países de nuestro entorno. Pues bien, esta quiebra que se ha producido con el texto refundido pues ataca a multitud de situaciones, ataca a la paridad de los acreedores, ataca también a la par creditorum, pero encierra un problema legislativo. Y es que, lógicamente, el 491.1, que es reproducción del 178 bis 3, apartado 4, crea derecho. Es decir, crea una limitación a la exoneración en el texto refundido que no se hallaba en la ley concursal. Y en ese sentido, pues, bueno, algunas personas entendemos que estamos ante una delegación normativa en la que el legislador se excede en la delegación porque ha creado derecho. Al crear derecho, pues lógicamente entiendo que hay una inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, todos sabemos, puede ser pues, una inconstitucionalidad a través del recurso de inconstitucionalidad o la inconstitucionalidad del artículo 82.6 de la Constitución, que lo que nos dice es que realmente los jueces y tribunales pueden dejar de aplicar una norma cuando entienda que hay un exceso de legislación, en este caso cuando se entienda que hay una cierta inconstitucionalidad. Y la paradoja en la que nos encontramos es que a lo mejor un juez, el juez de Arenys de Mar, por decir algún pueblo de Cataluña, pues entienda que hay inconstitucionalidad y el juez de Toledo pues entienda que no hay inconstitucionalidad. Y eso nos llevaría a un debate sobre si el legislador lo que trata ahora es de crear inseguridad jurídica para limitar las reclamaciones. Y eso creo que lo estamos viendo en todos los órdenes de los procedimientos judiciales. Se tratan de crear normas que no sean seguras y que, bueno, que el mercado se autorregule con base en esa inseguridad. Y eso es lo que entiendo que no puede ser. Yo entiendo que las normas deben de ser claras, que deben de ser justas, y bueno, yo entiendo que el sistema ahora mismo pues no satisface la constitucionalidad que debe de tener una delegación normativa y lo vemos en muchos aspectos. Además del texto refundido de la ley concursal, tenemos el 216 del texto refundido que ya nos dicen que determinado, cuando se vende a través de la unidad especializada, pues la unidad productiva, pues los gastos de la unidad de la entidad especializada lo tiene que pagar el administrador concursal. Bueno, eso en la ley concursal no está. Es decir, es un ejemplo más de que se está innovando y se está creando derechos. Se está creando derechos a través de una vía inconstitucional y yo entiendo que eso es lo que no debemos de permitir y debemos de reclamar la aplicación del derecho. Luego hay otra cuestión y es que el legislador desconoce la propia sentencia del 2 de julio de 2019 y yo entiendo que el legislador estaba sujeto por esa norma que ya interpretaba pues parte del articulado de la ley concursal y eso no se traslada al propio texto refundido. Yo creo que estamos ahí hablando de una norma que ha sido creada para satisfacer el interés público, el interés del sector público, no el interés público, y yo creo que estamos ante una quiebra de un derecho, como muchas veces he sostenido, la quiebra del derecho a la segunda oportunidad. Y bueno, ¿qué van a hacer los tribunales? Pues no lo sabemos ninguno, ¿no? Yo creo que este es un poco el planteamiento del problema y bueno, pues habrá que ver también las próximas resoluciones de nuestro Tribunal Supremo
con sus luces y sus sombras, pero bueno, la jurisprudencia nos dirá el camino, o dará el camino a los jueces a la hora de decidir qué sistema vamos a implantar. Luego tenemos la adaptación de la Directiva 1023-2019, que tampoco sabemos dónde nos va a llevar. Y yo creo que como introducción, pues creo que dejó planteado el problema y estoy deseando escuchar las opiniones de Jaime y de Martí. Y bueno, y si cualquier pregunta, pues estoy encantado de responderla. Pues muy bien, gracias José. Ha sido breve, conciso y en el debate podemos ampliar las opiniones. Martí, te toca a ti. Dinos lo que se mueve en el ambiente, lo que ves en las comisiones a las que perteneces y cómo ves este tema en el próximo futuro. Muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, porque me parece un foro por las personas que luego conformáis excepcional. En lugar, un placer poder compartir con vosotros un rato y poder compartir reflexión. Yo creo que José María lo ha planteado con mucha, en fin, muy certeramente y, por tanto, en fin, yo creo que hay poco que añadir, ¿no? Sí que tú hablabas del recurso o sea, la cuestión de inconstitucionalidad que se puede plantear. Hay otra vía que creo que es la que se va a plantear quizá, no sé si antes, pero bueno, igual en paralelo, que es la de la inaplicación del texto refundido, ¿no? Yo no sé si puedo compartir algún documento, así, en fin, no quiero hacerlo muy pesado, pero ¿puedo compartir? Sí, no hay problema. ¿Sí? Inténtalo y yo te doy permiso. Vale, a ver si lo consigo por aquí. Sería en principio compartir pantalla, tendría que ir por aquí. Sí, me dice el anfitrión inhabilitó la función. Bueno, da igual. Básicamente, es decir, lo que se está sosteniendo es que este artículo 491 incurre en ultravides, se excede del mandato del legislador, que le da un encargo al gobierno, que no puede legislar, gobierna, pero sí puede hacer textos refundidos simplemente para armonizar normas. Y aquí, lo que decía José María, ha creado derecho nuevo y eso no le toca al gobierno, le toca al poder legislativo, no al poder ejecutivo. Con lo cual, ese exceso, que además parece como muy evidente en el proyecto de texto refundido, no se introducía este 491. El proyecto hablaba del 490, que era el que ahora es 491. No había esta excepción de los créditos de derecho público y por alimentos, que sí que aparece a última hora en el último texto. También hay una modificación en el 497. Y el hecho es que el Tribunal Constitucional, desde el 84, está diciendo que el control de los excesos que el Gobierno hace en la delegación legislativa corresponde no solo al Tribunal Constitucional, que también, en último término, y que también lo pueden plantear los jueces, sino también a la jurisdicción ordinaria. Es decir, la competencia de los tribunales ordinarios, no un tribunal contencioso administrativo, un tribunal de primera instancia, un juzgado de primera instancia o un juzgado mercantil, pueden enjuiciar la adecuación de un decreto legislativo, un texto refundido, a la ley de delegación. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 84. Eso lo repitió en el año 2007 en una sentencia sobre propiedad intelectual. Y lo volvió a decir el año 2016. Es decir, que el Tribunal Constitucional tiene claro, la jurisprudencia es muy clara, en el sentido de entender que los jueces ordinarios pueden controlar la delegación legislativa si se ha hecho bien o mal. Y eso, hay una sentencia también de la Sala Social del Tribunal Supremo, muy reciente, del 2018, donde, en un caso también relacionado con el Estatuto de los Trabajadores, lo dice muy claro. Si hay una alteración del mandato legislativo que modifica el texto que había que refundir, hasta llegar a interpretaciones contrarias a las mantenidas, es decir, no solo está refiriéndose a que sea
contrario al texto anterior, al texto legislativo anterior, sino también a interpretaciones legislativas del Tribunal Supremo, eso cualquier juez ordinario, en este caso un juez social, era un tema que se dilucidaba en la jurisdicción social, puede inaplicar ese texto refundido. ¿Sí? Con lo cual, la consecuencia de esto, que es bastante evidente, es que cualquier juez de primera instancia o cualquier juez mercantil que se encuentre con un asunto encima de la mesa en el que tenga que aplicar el texto refundido, puede decir, yo este 491 no lo aplico porque es contrario a la delegación legislativa. Puede hacerlo sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Qué va a hacer? Va a ser, pues, aplicar el texto sin la modificación que excede la delegación legislativa. O, en el caso del 497, aplicarlo sin, entendiendo que lo que hay que aplicar es la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de julio. Es decir, el texto refundido se ha pasado 3 pueblos y hay que corregirlo por esta vía. Y hay, pues, ya unos jueces de primera instancia y mercantiles que han manifestado públicamente que no se va a aplicar esta modificación y que, por tanto, van a seguir exonerando el crédito público. Lo que decías, Luis, bueno, pues, en fin, se está diciendo eso, lo han dicho, ya digo, jueces mercantiles y jueces de primera instancia, y alguno algún magistrado del Tribunal Supremo, alguno de relevante en esta materia, y además creo que se puede decir porque lo ha dicho también en alguna jornada en público, y ha sostenido esta misma interpretación del exceso de delegación legislativa y de que cualquier tribunal ordinario puede inaplicar el 491, la no exoneración, la no posibilidad de exoneración del crédito público. Con lo cual, yo creo que hoy lo que no podemos decir es que el crédito público no se exonera. Hoy hay que decir que el crédito público se sigue exonerando de acuerdo con la sentencia o con la interpretación de la sentencia de 2 de julio de 2019. El Tribunal Supremo, recordemos que esa sentencia es de pleno, de la Sala Civil. La Sala Primera, el Pleno acordó la interpretación de la ley concursal en ese sentido. A mí siempre me ha parecido que la sentencia de 2 de julio de 2019 era absolutamente fundamental para la segunda oportunidad. Fundamental porque en relación al crédito público pues dejaba claro lo que estaba pasando, pero especialmente porque decía cómo había que interpretar los problemas que nos encontramos en la ley concursal en relación a la segunda oportunidad. Y decía, oiga, usted siempre que tenga una duda en relación a la segunda oportunidad, vaya a cuál es el fundamento, cuál es el objetivo de la segunda oportunidad, que es la cancelación plena de las deudas. Eso porque lo dice la exposición de motivos de la Ley 25/2015 y eso porque dice la Directiva 1023 de 2019. Las dos son muy claras. El objetivo es la plena cancelación de las deudas, con lo cual la interpretación tiene que ser favorable a eso. Ante la duda interpretativa sobre el crédito público, la duda se resuelve a favor de la exoneración. Con lo cual yo creo que tenemos que tener en cuenta esto, que hoy sigue siendo, a partir del 1 de septiembre, sigue siendo exonerable el crédito público, en la parte, lógicamente, que no sea privilegiado, que lógicamente sí que hay que satisfacer por la vía general y por la vía especial, antes por el ordinal cuarto o el quinto. Por la vía del pago, por la vía del plan de pagos. Yo haría también una cuestión que creo que es relevante. Es decir, hablábamos de los casos, los 6.200 en España, los 180 en Inglaterra, los 90 y pico en Alemania, etc. Tenemos que tener en cuenta que tenemos para el deudor, desde el punto de vista del deudor, la mejor ley sin duda. Y cuando vemos esto, que nos hacen aquí un intento de cambio en el 491, nos damos cuenta de que lo era. Y que luego vamos a ver, bueno, pues igual si la cambian no lo es tanto, pero lo era. Y lo es porque, hablando el otro día, en fin, muchos conocéis el juzgado especializado de primera instancia 50 Barcelona, que es el que lleva en el partido judicial todos los temas, y le decía, oye, pero ¿tú recuerdas algún caso de culpabilidad, algún caso de no exoneración? Y dice, no. O sea, todos los casos que pasan por el juzgado son exoneraciones, excepto algunos que hay problemas de competencia, que los mandan a otro sitio, los mandan a primera instancia, etcétera. Pero para el deudor es la mejor ley del mundo. Yo no tengo ninguna duda, además de los países conocidos. Con lo cual, lo que hay que hacer es defender este modelo. Yo creo que es importante que se defienda este modelo a todos los niveles, reforzando la posición de los jueces que están aplicándola adecuadamente, escribiendo lo que se pueda escribir en todos los foros,
en fin, tratando de convencer a todas las personas que es una buena ley, que es una buena ley para la sociedad, para la economía, para la activación económica, para los derechos de las personas, que es una ley indispensable. Yo creo que eso hay que reforzarlo mucho. Y estamos en un momento de encrucijada, porque esto que decimos, en fin, que dicen algunos jueces de primera instancia mercantiles, los mercantiles de Barcelona lo tienen claro, este exceso de delegación legislativa y esta inaplicación del 491, pero, por ejemplo, la Audiencia Provincial, la sección 15 de Barcelona, pues es una incógnita en este sentido, porque hay cierta divergencia, en algunos casos comprensible, en algunos casos quizá no, pero hay cierta divergencia de criterios y hay que, en fin, reforzar los elementos que pasan por decir que si hay que buscar al defraudador, es decir, es que claro, es que si el crédito público se exonera, hay mucho defraudador que lo estamos colando por ahí. Bueno, pues vamos a buscar qué mecanismo tenemos para ello. Había una enmienda al Real Decreto Ley 16-2020, esto del COVID, una enmienda que proponía salvar, o sea, hacer de lo que era el ordinal cuarto y el quinto, ahora 491, hacer una excepción para las deudas que vinieran de infracciones tributarias, hacer un análisis de esa infracción. Esa enmienda no prosperó. Esa era la manera de decir, bueno, pues vamos a ver, si lo que nos preocupa es que haya algún defraudador que cuele todo el crédito, primero, no va a colar todo el crédito, va a colar solo el que no sea privilegiado. Y ahora luego, en fin, si hablamos de la sentencia de 1 de julio, pues, en fin, pues lo tenemos más claro con el tema de la derivación del crédito tributario al administrador. Pero lo que estoy diciendo es que si hay que analizar y hay que vigilar que no se cuele nadie, pues vamos a hacerlo donde toque, pues quizá en la pieza de calificación, vamos a buscar en la fórmula. Lo que no podemos hacer es decir, no, crédito público no se exonera. Introducir esto es un exceso de delegación, es privilegiar, es, en fin, echar abajo la par condicio creditorum por la vía de atrás y es privilegiar algo que entró por la vía, en el último momento, por mano del Ministerio de Economía. O sea, en los borradores iniciales y los borradores 2 meses antes de la aprobación del texto no estaba. Y a última hora el Ministerio de Economía mete eso. Pero no se puede dejar legislar así al Ministerio de Economía. Que lo haga en el Parlamento, que lo haga con los diputados, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahí que se discuta y que haya luz y taquígrafos, no así. Yo tengo confianza en que, primero, los tribunales no van a aplicar el artículo, que el Tribunal Supremo cuando le llegue, que va a ser tarde, pero le va a llegar, y es posible que en algún obiter dicta, en alguna resolución ya deje caer que está de acuerdo con esto, porque lo tienen clarísimo, pero también espero que en la transposición, en el trabajo de la transposición, se ponga un poco de sentido común en ese punto, ¿no? Hay un tema ideológico que es este, de decir, algún defraudador no se nos puede colar, hay otro que dice, oiga, pero es crédito público y lo público hay que defender lo público, y bueno, pues, si entendemos que lo público es defender a las personas también, pues igual ese criterio no nos sirve. Lo que sí que creo es eso, que tenemos que ser muy beligerantes en este tema en los meses que quedan para trabajar en fin, impulsar que los jueces tengan claro que hay que aplicar el 491 y 497. Yo un poco así como... Ahora me iba también la sentencia esta he dicho de 1 de julio, es de 17 de junio, la de la responsabilidad, de la derivación de responsabilidad que no se considera sanción y que por tanto no se puede subordinar. Pero bueno, así también como planteamiento general, yo estoy en esto y al final, Luis, lo que decías de los gurús, yo creo que los gurús de la segunda oportunidad están en este foro, no hay mucho más. Luego hay magistrados y magistradas que también pues están hablando y tienen en sus manos la interpretación, pero creo que es importante que en todos los foros donde se participe se vaya exponiendo opiniones en este sentido, ¿no? Y que son las que, si no se van sosteniendo, pues van a dificultar que la segunda oportunidad entre en la cultura, en nuestra cultura jurídica, nuestra cultura económica, nuestra cultura social. Porque si ya empezamos a decir, no, bueno, pero eso ya está, porque a los autónomos nada, porque al final, en fin, el crédito público no se exonera. Esto se está diciendo ya y no se puede decir así. Hay que decir que el crédito público se sigue exonerando como antes, igual, y es mucho. O sea, a partir de julio 19 es mucho. Y por tanto, yo creo que hay que seguir defendiendo esta tesis, ¿no? En fin, yo como también a primeros apuntes apuntaría esto. Las intervenciones que queráis y como queráis, y sobre lo que queráis, pero
Así para dar fuego un poco a todo el mundo. Vale, perfecto, Martí. Jaime Campá debe haber tenido un problema con el ordenador, está entrando otra vez, por tanto ahora le vamos a dar la palabra. Ya estoy aquí, Luis. Ya estás aquí, perfecto. Vale. Pues ahora pasamos la palabra a Jaime, sobre todo con la sentencia esta última de la derivación de responsabilidad y la categoría del crédito. Y habla sobre lo que tú quieras, que el foro es abierto y por tanto tú mismo. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y gracias por invitarme a un foro de frikis, como dice Marta. Yo y Martí lo sabe, decía que éramos los románticos, un grupo de románticos que estamos empeñados en que esto salga adelante y que ponemos horas y entusiasmo, como todos los que estáis aquí, y que, bueno, acabará saliendo a pesar de sentencias como las del Tribunal Supremo del pasado 17 de junio. Mira, los que hicieron económicas, no digo cuando yo estudiaba, porque entonces se estudiaba casi en latín, ¿no? De los años que hace que pasa de esto. Alguno recordará un historiador economista italiano que se llama Carlo Maria Cipolla. Carlo Maria Cipolla tiene un estudio, más diría un ensayo, que se llama Allegro ma non troppo, que se divide en 2 libros y uno de ellos se titula Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Cipolla clasifica a los individuos, ¿cierto? Es un estudio muy gracioso, en 4 tipos. Están los incautos, están los malvados, están los inteligentes y están los estúpidos. El incauto, dice Cipolla, es aquella persona que con sus actos se perjudica a sí mismo y produce beneficios a los demás. El malvado es el que produce beneficios a sí mismo provocando perjuicios a los demás. El inteligente es aquel que produce beneficios a sí y a su entorno. Y el estúpido es el que se perjudica a sí mismo y a los demás. Bien, pues aquí con la agencia tributaria tenemos un poco un ejemplo de un comportamiento estúpido. Que la agencia tributaria se perjudica a sí misma, primero perjudica a los demás y perjudica a sí mismo, porque con su voracidad recaudatoria y de persecución de todo aquello que considera gran defraudador o pequeño defraudador, consigue que estas personas acaben en el inframundo de la economía sumergida, no vuelvan a cotizar nunca más y todo su futuro quede a expensas de ir haciendo operaciones que llamamos en negro. De vez en cuando a la agencia tributaria le aparecen colaboradores y si bien tuvo el Supremo en julio del año pasado un arranque de grandísima sensatez con la resolución que nos ha comentado Martí, pues ha enmendado este grado de sensatez y nos hemos puesto en la sentencia del 17 de junio. La sentencia del 17 de junio, ni más ni menos, deja sentado que la derivación de responsabilidad, que está tan de moda hoy en día por parte de todas las instituciones públicas, no digamos la seguridad social, que también se pone y se apunta a esto por una pasión desmedida, se convertirá en crédito ordinario. Esto es un auténtico disparate. Esto es un auténtico disparate porque siempre había estado claro que era un asunto de naturaleza no de responsabilidad tributaria directa, sino la responsabilidad que se le atribuía al administrador de una manera derivada y que era una sanción. No era una deuda imputable a él. No era una deuda que él había generado. No era una deuda de la cual él era deudor. Bien, pues esto el Tribunal Supremo ha decidido que el administrador o quienes hayan sido considerados como responsables por la agencia tributaria
pues en sus concursos de personas físicas tengan la calificación que corresponde a la misma calificación que hubiera correspondido en la sociedad y se le extienda a él. ¿Qué es lo que conseguimos con todo esto? Pues simplemente conseguimos que nuestros clientes pues desaparezcan de la circulación ordinaria y del mercado. ¿Conseguirá la agencia tributaria además cobrar estos importes? En esta resolución que estamos hablando de 900.000 euros. Hombre, no conozco evidentemente las interioridades del caso, pero dudo mucho que el condenado en este aspecto, porque sí que es una auténtica condena, pueda atender esos 900.000 euros. Y finalmente, claro, llegamos a la posición estúpida. La agencia tributaria no obtiene ningún beneficio para sí mismo y además provoca un perjuicio a un tercero, lo que decía Chipola. Y lo que es muy lamentable es que en todo esto los tribunales parece que, por lo menos una parte de los mismos, esté dispuesto a no bajar ni rebajar un milímetro una posición que no tiene ningún sentido. Iba a decir otra cosa. Porque, ¿qué hemos ganado con la voracidad? ¿Se ha recaudado más? Martí y Luis, sí. Vosotros habéis, vuestros clientes que se han visto arrollados por la agencia tributaria o la seguridad social, ¿han acabado pagando esas derivaciones? En la gran medida, no. ¿Qué? ¿Y vas a decir algo, Luis? Sí, en gran medida es que no pueden, porque por mucho que lo intenten, Hacienda se ha puesto en un plan tan estricto que no permite ni aplazamientos de más de 2 años de deudas grandes, no permite una serie de cuestiones que al empresario que quiere continuar podría beneficiarse de los mismos y, por tanto, estamos teniendo verdaderos problemas. Una financiación de una deuda tributaria con una garantía hipotecaria que es sin cargas, que ahora ya la piden sin cargas, sin ninguna carga. O sea, quieren ser primeros, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pero plazo para devolverla, 24 meses máximo. Hay algunas deudas derivadas de lo que sea, de un beneficio extraordinario, de alguna venta especial, de algún IVA no cobrado, de algún impagado, no se pueden pagar. Por lo tanto, la voracidad de Hacienda está hundiendo a muchos empresarios o poniéndolos a trabajar en el subsuelo, como estaban antes. Con lo que además la cantera de empresarios y el ejemplo que estas situaciones provocan en los entornos más directos de los empresarios, pues desaniman las posibles incorporaciones al mundo de hoy que llaman del emprendedor, que es en definitiva el que mueve todo el engranaje económico. ¿Qué hacer frente a ello? Pues Martí, que es un hombre muy introducido en muchos círculos, con un prestigio y con una repercusión de sus opiniones notable, sabe, porque lo hace a diario, que está encontrándose con más de un muro. ¿No es así, Martí? Martí no está. Perdón, sí, no, que estaba silenciado. Sí, lo único que yo tengo un sentimiento un poco... es decir, la sentencia está de 17 de junio y para mí es algo diferente de lo que estábamos hablando al principio, ¿eh? Es decir, es un golpe para esta interpretación y para, en fin, tiene estas consecuencias económicas, pero había cierta discusión sobre el tema. La propia sección 15 de Barcelona, donde venía esta sentencia del Supremo, tenía mucha discusión interna. Había discusión entre los magistrados que habían hecho público en algunas sentencias, porque había habido diferentes posiciones en algunas sentencias, y se han expuesto públicamente estas discrepancias. Y las dos visiones eran sólidas, tenían solidez. Incluso una de las, o sea, el de entender que no es sanción, puede venir bien a efectos también de cobertura de
seguro. Que eso también es una de las cosas que en una discusión que tuvimos hace un tiempo con los magistrados de la sección 15, al final decíamos, oye, que si decimos que no es sanción, igual tampoco va tan mal por el tema de cobertura de seguro. Porque si es sanción es posible que el seguro no lo cubra. Pero, claro, bueno, es decir, las normas y la interpretación de las normas afecta a que haya confianza empresarial y haya confianza de los inversores, eso es evidente. Y por tanto que quieran venir empresas aquí y quieran montar filiales y quieran asumir puestos de administración cuando saben que luego les puede pasar las cosas que estamos diciendo, ¿no? Y ahí tiene una mano fundamental pues el legislador que tiene que arreglar estas cosas. Que hay una interpretación que se carga o que vemos que están asumiendo los administradores una responsabilidad que entendemos excesiva, pues lo que hay que hacer es cambiar la norma. Eso es relativamente fácil. Se cambian normas en cualquier modificación de un Real Decreto Ley o en cualquier esquina. Con lo cual, también quizá hay que hacer un poco de presión en este sentido, ¿no? De intentar aclarar este tema. Ya el Tribunal Supremo lo ha dejado claro. Ya digo que este es un tema que era muy interpretable y que oías las dos versiones, y las dos versiones estaban en las sentencias estas de la sección 15 de la Audiencia de Barcelona, estaban muy claras. Bueno, se ha decantado el Tribunal Supremo con la ponencia de Pedro José Vela por esta opción, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer ahora es trabajar para que se modifique la norma y quede claro que en una derivación de responsabilidad hay que subordinarla. Totalmente de acuerdo, Martí. Hay que trabajar para ello, pero claro, mientras tanto, nuestros clientes y muchos afectados se van a ver arrojados del día a día económico, con la ruina que le supone a ellos y a sus familias, porque evidentemente procederán las ejecuciones todas habidas y por haber. Yo recuerdo, sin ir más lejos, y esto ya hace años, un concurso pues de persona física que concluyó con el aterrizaje en forma de plaga de la agencia tributaria, de la Tesorería de la Seguridad Social, porque habían derivado, estando el concurso concluido y archivado y fortuito, la responsabilidad al administrador. Bueno, aquello no hubo manera de cambiarlo, Hasta en el contencioso esto se acabó perdiendo. O sea, que esto viene ya de atrás, esta presión y esta persecución, de tal manera que hoy en día el ser administrador de una sociedad mercantil es una actividad de alto riesgo. Y si continuamos perseverando con la pasión que lo hacen las administraciones públicas, la persecución de este crédito, que da una impresión de que este crédito está por encima del bien y del mal y que corresponde a la administración arrollar todo lo que encuentra por delante, es posible que nos encontremos dentro de un tiempo con una cantidad enorme de damnificados, de gente que ha quedado inhabilitada, de hecho, para conducir un negocio porque no va a poder tener ni una sola propiedad a su nombre porque es embargable. Y, por otro lado, la falta de emprendedores y generadores de puestos de trabajo. Desde mi perspectiva, evidentemente, yo lo que procuro es, como abogado de trinchera, procurar lo menos malo para mis clientes. Y no queda muchas veces ningún otro remedio que montarles una vida paralela. Y esto es el peor y el más nocivo efecto de lo que está ocurriendo, porque además resulta no solamente disuasoria esta actividad, sino ya tenemos la salida, pueden pensar otros. Hagamos lo que hagamos, nos pase lo que nos pase, y ya saldremos por el camino de la economía sumergida. En definitiva, en mi opinión, la sentencia de este mes de junio del Tribunal Supremo es un auténtico despropósito que va a provocar muchísimos más inconvenientes, muchísimas más desutilidades, que no va a generar ninguna mejora de la recaudación de la agencia tributaria o de la hacienda pública, y que no es más que una muestra, otra muestra, de lo que decía Chipola del comportamiento estúpido, aquel que se perjudica a sí mismo y a los demás.
Y si queréis alguna pregunta o alguna ampliación, ahora que todavía no me he excitado demasiado con el tema, aprovechar, porque si no luego me empezaré a subir por las paredes. Pues te dejaré que te calmes un poco, porque José Puelles quiere echarle un poco de ganas al asunto también. José. Nada. Leña al fuego es lo que voy a echar. Mira, vamos a ver. Yo creo que efectivamente coincido con Jaime en que la posición de la agencia tributaria, y si se me permite la del Tribunal Supremo, es ciertamente estúpida. No solo porque nos lleva además a una ilógica. Es decir, si el fundamento para tratar de esta manera al crédito público, de no considerarlo una sanción y considerarlo pues un crédito más que tiene que ser abonado por los administradores, claro, el que no haya un matiz de reproche, el que no sea una sanción, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a considerar que la responsabilidad del administrador es una responsabilidad casi objetiva. Si no hay una sanción, si no es un comportamiento reprochable, estamos hablando de una responsabilidad objetiva del administrador. El administrador, por el mero hecho de serlo, tiene una responsabilidad solidaria. Y esto es lo que así nos dice la sentencia del 17 de julio de 2020. Es decir, el administrador, según esta sentencia, tiene una responsabilidad solidaria. Lo dice exactamente así la sentencia. Esto es una barbaridad. Esto no es una barbaridad, porque se anuda el incumplimiento de una obligación del administrador, se anuda a una responsabilidad objetiva. Esta responsabilidad objetiva, pues lo que hace es que deban de pagar en cualquier caso que haya un incumplimiento. Con lo cual, eliminamos todos los matices de que del propio riesgo empresarial, el propio riesgo que entraña cualquier actividad empresarial. Si hay un incumplimiento, mire usted, el administrador es responsable. Insisto, esto es una barbaridad. Es decir, esto es lo que decía Jaime, esto es una persecución al administrador. Y efectivamente, yo entiendo que la solución que daba la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de no entender otra cosa, sino que estamos ante una sanción. Se sanciona a un comportamiento doloso o negligente. Ojo, había esa sanción y esa derivación cuando había un comportamiento o doloso o negligente. Aquí ahora nos dice la sentencia que estamos ante un incumplimiento del que se deriva una responsabilidad solidaria, una responsabilidad objetiva por el mero incumplimiento. Lo desprendemos de cualquier matriz, de cualquier tipo de comportamiento que no sea doloso o negligente. Nuestros clientes son personas cumplidoras habitualmente, que realizan todo su esfuerzo, pero a la hora de pagar las obligaciones tributarias de la empresa, pues hay una situación de crisis que nos sonará a todos en estos días y la sociedad no puede pagar. Bueno, pues este administrador que se ha comportado diligentemente en toda su actuación, pues se ve obligado a pagar las deudas de la agencia tributaria por esta responsabilidad que, insisto, lo tenemos en el fundamento segundo de la sentencia del 17 de junio, que es una responsabilidad solidaria, que nos dice que estamos ante una deuda, ante una responsabilidad por deuda ajena, y desprendido de ese matiz de dolo o negligencia, estamos hablando que el incumplimiento es igual a derivación. Esto es una barbaridad. No hay un principio de culpabilidad, no hay se quiebra el principio de responsabilidad. Usted no puede actuar de una manera mejor o de una manera peor. Usted va a ser responsable. Y esto, bueno, yo creo que atenta pues a los derechos más elementales al principio de culpabilidad y al principio de responsabilidad que tienen los administradores. Yo, con independencia de que termino enseguida, claro, un poco lo que habéis dicho Martí y Jaime. Claro, ¿cuál era el fundamento de todo esto? Era recuperar al emprendedor. Es decir, que la persona que emprendía una actividad pues volviera a poder crear puestos de trabajo. Esa persona emprendedora
que en este país todos sabemos que no abunda, que no es lo más habitual, somos un país de funcionarios, pues esa persona poder recuperar su iniciativa, su riesgo. Y esto se quiebra también con esta sentencia. Claro, esta sentencia deja además fuera un principio que está en la Ley de Sociedades de Capital, que es que la sociedad, es decir, la ley permite y admite el riesgo empresarial y además lo protege. Es decir, si la actividad empresarial es una actividad que no es una actividad de un funcionario que está ante una mesa y lógicamente gana su sueldo poniendo sellos a los documentos que van por un registro de entrada, por poner un ejemplo, la actividad empresarial es una actividad que la ley reconoce que entraña un riesgo. Y si la actividad empresarial entraña un riesgo, el administrador pues sufre un riesgo. Y ese riesgo la ley lo protege porque protege la iniciativa de ese empresario o de esa empresa. Lo que hace la ley es cargarse la sentencia del 17 de junio es cargarse la protección de la iniciativa empresarial, la protección del riesgo empresarial. Y yo creo que esto es nefasto para la empresa. Pero claro, aquí en este país lo que estamos acostumbrados es a la persecución al empresario, que lógicamente es un error. Pero no se ceja en el intento de cargarse al empresario. Y yo creo que aquí es un problema que tenemos que es conceptual. A veces pues las sentencias pues nos dan ciertas alegrías, como fue la de 2 de julio de 2019, y ahora con esta pues lógicamente supone pues un cierre, supone pues una quiebra de todos esos principios empresariales que nos enseñaban cuando estudiábamos la Ley de Sociedades de Capital y la protección del riesgo empresarial que es inherente a toda actividad. Es decir, de alguna manera se desincentiviza la actividad empresarial y, lógicamente, lo que vamos es a un sistema que bueno, pienso que lo que tenemos en este país es no tenemos un modelo de empresa, no tenemos un modelo económico y pues quizás nos traiga todo eso esta problemática. Gracias, José. Martín. Un apunte sobre esto. Es decir, digo para diferenciar los temas. En este tema, pues nos vamos a rasgar las vestiduras y vamos a quejarnos mucho, pero modificación legislativa, yo creo que no hay más. Teniendo en cuenta la discusión que había, y yo quiero recordar que en las sentencias de la Audiencia de Barcelona había votos particulares incluso, es decir, que había mucha discusión con votos particulares. No es muy frecuente en la sección 15 que haya votos particulares, se intentan consensuar. Había votos particulares, por lo tanto había discusión, se impuso la de la subordinación, pero había posición bastante sólidas con nombres bastante sólidos que defendían la tesis que ahora defiende el Supremo. Con lo cual aquí yo creo que no hay mucho más, es decir, que no se conozca mucho o dar muchos argumentos, los que hablábamos de vamos a otra vez, cuando la ley concursa, la segunda oportunidad, sacaba a la gente de la economía sumergida, con esto nos vamos a llegar otra vez a la economía sumergida, ¿no? Entonces vamos explicando bien esto, contando esto bien y escribiéndolo, yo creo que se puede llegar a convencer para que se modifique, convencer a los partidos políticos para que lleven alguna enmienda en algún proyecto o en la exposición de la directiva. Y el otro tema sí que es un tema de defender la posición que están defendiendo los tribunales, a menos de primera instancia mercantiles y el Tribunal Supremo. Creo que son diferentes posiciones como argumentos un poco más allá de lo que podemos opinar, ¿no? Que al final sí, podemos dragarnos las vestiduras, pero es que esto ya está hecho. Hubo mucho tiempo en el que sabíamos que la sentencia estaba en la mesa del Tribunal Supremo, ¿no? En la sala a punto de deliberar, y ahí estuvo prácticamente un año. Bueno, pues ahora ya está, con lo cual... también es cierto que no es de pleno, no es una sentencia que no es de pleno, con lo cual, pues igual en otro asunto podrían replantear el criterio. También hay un elemento de hacer cierta incidencia en los magistrados para que esto pueda pasar. También, ¿no? Para darles a entender las consecuencias jurídicas de sus actos. Y eso creo que lo tienen bastante en cuenta. El Tribunal Supremo tiene en cuenta
cuáles son las consecuencias jurídicas de las resoluciones que dictan. No siempre, se ha visto que no siempre con mucho, en fin, con un criterio que compartiríamos, pero sí que tienen en cuenta esas consecuencias, ¿no? Con lo cual, que entiendan esto y que entiendan que Hacienda se está tirando un tiro en el pie, pues igual sería trabajo de todos los que estamos aquí, que tenemos muchas posibilidades de influir, de trabajarlo y de hacer incidencia en diferentes espacios. Si me permites, Lluís, al hilo y para concluir por mi parte de lo que dice Martí, Martí habla muy acertadamente de las consecuencias jurídicas. Yo añadiría de esta sentencia las consecuencias económicas, empresariales y sociales que desembocan en una consecuencia fiscal. Y la agencia tributaria, con esta sentencia en la mano, lo que va a hacer, y mucho me gustaría equivocarme, es ponerse a derivar responsabilidades a todo lo que se mueve. Porque ya tiene el misil necesario y suficiente para que todo esto acabe pues con un acta que puede ser en algunos casos, como en esta, de 900.000 euros. Vamos a ver en los próximos tiempos que si antes ya tenía una predisposición y el gatillo fácil de iniciar expedientes de derivación de responsabilidad, vamos a ver que prácticamente en todos los casos en los que aparezca como acreedor la agencia tributaria, por lo menos hará un intento de derivar la responsabilidad, porque qué mejor ocasión para ver de rascar algo. Quiere decir que se nos presenta un panorama muy, muy, muy delicado. Porque, a ver, un IVA que haya quedado colgado, un IRPF, con esta sentencia, ¿quién te dice que no te va a hacer una derivación de responsabilidad al cliente? Yo tengo mis serias dudas de que no nos encontremos con esto. No sé qué puedes opinar tú, Lluís, que tienes mucha actividad también en el mundo fiscal. A ver, el problema de Hacienda es que se convierte en un recurso imposible. Los especialistas en derecho fiscal, que cada vez creo que hay más o tendría que haber más, por tanto, aconsejo a todos que estudiemos derecho fiscal, derecho tributario, para poder ir a impugnar los actos de Hacienda, se encuentran siempre con los mismos puntos. Recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, sale lo mismo. Nos vamos al contencioso administrativo, que continúa no sabiendo lo que es el derecho tributario, sale lo mismo. Y al final vamos a un contencioso administrativo nacional que en bastantes ocasiones, si se ha hecho bien, se gana. Pero para hacer esto tienes que pagar. Para hacer esto tienes que depositar el dinero. Por tanto, los empresarios se encuentran con una imposibilidad de ir contra Hacienda. Si no se cambia algo por aquí, que esto es mucho más difícil porque toca directamente el bolsillo de Hacienda, y según nos han dicho en los foros que hemos ido y que se ha atrevido a venir la agencia tributaria o la seguridad social, nos han dicho, piensen que lo hacemos para todos ustedes, para que tengan pensiones y puedan cobrarlas y para que se recauden impuestos y podamos mejorar el país. Mientras esta mentalidad exista, vamos a tener muy difícil ir contra la agencia tributaria, ir contra la seguridad social, si una ley de la segunda oportunidad y un gobierno que en su exposición de motivos dijo para lo que servía la ley de la segunda oportunidad no cumple con sus objetivos. Y coincido con Martí que nosotros somos de los que tenemos que ir propagando este mensaje. La ley de la segunda oportunidad tiene que servir, entre otras cosas, para esto, para conseguir la exoneración del crédito público. Y si se quiere poner alguna excepción, que se estudie la excepción y que se ponga, pero no en general llegar a estas derivaciones de responsabilidad que son imposibles de defender o a esta no exoneración del crédito público que es imposible de paralizar si no conseguimos este punto. Yo antes que nada quiero pongo una pregunta que ha pasado Miguel Ángel Salazar para, no sé, quizá Martí, a ver cómo la ves tú.
¿Tenemos conocimiento de qué tratamiento se le da a la exoneración del crédito público en otros ordenamientos jurídicos? ¿Tienes conocimiento? La verdad es que no hay mucha... No se suele tratar el crédito público de forma especial en el derecho comparado. De hecho, la propia directiva ya dice cuáles son los créditos que pueden no exonerarse y no vemos el crédito público. Es decir, no se entiende... yo recuerdo hablando con algunos profesores universitarios, en fin, recuerdo una conversación que estábamos con Ian Ramsey y con Jason Kilburn, que son dos de los más, en fin, que han tratado más el derecho comparado, decían que no entendían la duda. Entonces, estamos hablando de la duda del crédito público, sí, no, y decían, bueno, porque el crédito público, ¿por qué este privilegio? ¿Por qué tenía que tener este privilegio en la segunda oportunidad? Es decir, el crédito público ya tiene un privilegio, que es que la parte privilegiada del crédito público ya está claro que no se puede exonerar, ¿no? Pero así cabe el plan de pagos. En la sentencia de 2 de julio nos decía que sí, la parte privilegiada también va al plan de pagos. Y no solo eso, nos decía la sentencia de 2 de julio, que yo ya digo que soy muy fan, es cortita, pero hay que leérsela de vez en cuando, decía, y eso siempre de acuerdo con las posibilidades económicas del deudor. Es decir, el plan de pagos irá en función de lo que pueda, no de lo que le parezca, ¿no? En lo que pueda, y Hacienda tiene que pasar por la resolución del juez que apruebe el plan de pagos, sin más. Pues eso, en derecho comparado no hay diferenciación en el crédito público, se le trata como otros créditos. Y aquí ha habido siempre una vía muy directa entre el Ministerio de Economía y el Congreso de los Diputados, que han colocado algunas normas que no se han entendido mucho y pues esto mismo en la Ley General Tributaria hay, en fin, bueno, en algunos temas y esta derivación. Que yo decías, Jaime, que bueno, a partir de ahora Hacienda va a empezar a derivar mucho, bueno, ya va a seguir derivando mucho, ¿no? O sea, va a seguir haciendo lo que hacía hasta mucho ahora. Más. Pero encima si puede más, ¿no? Pero, es decir, no hay esta diferenciación, ya digo, que la directiva en la transposición, vamos a verlo, que teóricamente de los créditos que no se deben exonerar, como sí que se habla de la responsabilidad civil derivada del delito, se habla de alimentos familiares, etcétera, el crédito público no está. Y no se entiende esta diferenciación, este sobreprivilegio, es decir, encima de que ya lo consideráis privilegiado en la clasificación de créditos, encima decís, no, y ahora lo ponéis aparte y lo tratáis aparte. No, oiga, usted trátelos aparte si quiere en la clasificación de créditos. Y diga usted cuáles son privilegiados, cuáles son ordinarios, cuáles son subordinados, cuáles son... Pero luego no me diga, no, los créditos de los talleres de coches, eso no se exonera. Los créditos de la comunidad de propietarios, eso no. Oiga, eso va a la clasificación. No puede decir, luego después, yo esos no se pueden exonerar, ¿no? Porque además las categorías de créditos están en la prelación, es decir, privilegiados, ordinarios, subordinados, ahí están. No, lo otro no, el crédito público como concepto no existe, no es un concepto que veniera así claramente definido en la ley concursal. Con lo cual yo entiendo que se va a acabar poniendo un poco imponiendo el sentido común. Creo que se va a imponer el sentido común, pero es eso, es decir, cuando corren borradores de proyectos de ley, al final, en fin, hay muchas idas y venidas, pero siempre la mano está en el Ministerio de Economía. Y ha habido muchas batallas, y lo hemos visto en la ley concursal siempre, proyectos que el Ministerio de Justicia iba impulsando y decía, no, en justicia, pues con mucha transparencia, diciendo, no, estamos trabajando esto y tal, estamos esperando economía, y cuando habla de economía, dice, no, es que economía dice que no, y ahí no se mueve nada. Es decir, y ahí con nada de transparencia, y sin saber exactamente cuáles son los lobbies que están trabajando ahí, ¿no? O bueno, sabiéndolo, pero con mucha menos transparencia. Con lo cual, muchas veces justicia tiene criterios más, en fin, aterrizados a la realidad social, trabajando con muchos actores y con muchos actores y operadores jurídicos, y en cambio el Ministerio de Economía, pues con su grupito va trabajando, muchas veces, pues simples funcionarios que acaban pues saliendo con el gato al agua, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que trabajar con eso, hay que entender que eso es así, intentar evitar que pase, y en este caso ya digo, en el tema de la derivación, creo que sería importante hacer algún tipo de movimiento
con el Poder Legislativo para que se pueda modificar. Pero es que el contrasentido, perdón, Lluís, el contrasentido que se da al final de todo esto es que tú concluyes un concurso, es fortuito, irreprochable la actuación del administrador societario y con respecto al, como lo decía, con respecto al resto de créditos, aquí se acabó. Pero a la agencia tributaria, ojo, y a la sala del Supremo, que hombre, que esto es un poco de concurso, saben, le da lo mismo. Aunque sea el concurso fortuito, el administrador concursal el administrador societario va a ser responsable de las deudas. Esto, a ver, es que creo yo que en ningún país de nuestro entorno, y esto quizás Martí está más al día, se puede llegar a dar. ¿El concurso es fortuito? ¿Lo es o no lo es? Y ya está. Y entonces viene la agencia tributaria a penalizar al administrador. En fin, es claro, hay que trabajar mucho con los legisladores, pero mucho me temo que esto va a ir para largo. Vale, voy a dar la palabra a Judit Fajula, que se va a encargar de lidiar estos últimos minutos del debate con vosotros. Martí, Batllori y yo tenemos que ausentarnos y, por tanto, doy la palabra a Judit. Os agradezco la asistencia. Contad con los frikis para lo que necesitéis. Dejadnos descansar en agosto y en septiembre lo que nos pidáis montaremos. Saludos a todos, buenas vacaciones los que dais y doy la palabra a Judit. Buenas tardes. ¿Yo me puedo quedar un momento yo o no? No, os podéis quedar todos, porque tú estás más Tenemos cerca una reunión del a lugar las donde 7:30, pero yo creo que apuramos un poco. Sí, yo apuro, pero ya he dado la palabra a la persona que clausura. Buenas tardes, gracias a todos para invitar de nuevo a este café de tarde entre compañeros. Yo en este caso asisto en nombre de la Asociación de Mediadores Concursales de Cataluña y aprovecho para dar un poco de publicidad a nuestra asociación, que aquí veo unos cuantos participantes que forman parte de ella, y que representamos un colectivo de profesionales que estamos entre medio de toda esta reforma y nos vemos muy afectados porque somos los mediadores y todos nosotros estamos en activo ejerciendo y a su vez somos administradores concursales. La verdad que nos ha pillado estos 3 meses un poco de sorpresa a todos porque han salido una serie de noticias alucinantes, para decirlo de algún modo, porque no tiene más que decir que la reforma ha sido alucinante en el sentido de cómo ha actuado con las administraciones públicas y la última sentencia que ha abordado Jaume Campà de 17 de julio ha sido ya la estacada final para terminar de desmontar un poco todo lo que teníamos montado, ¿no? Hasta ahora, vamos a hacer un poco de resumen. Llevamos 5 años de entrada en vigor de la ley concursal, de la ley de mecanismo de la segunda oportunidad. De estos 5 años podemos decir que los 2 primeros pasamos de puntillas, porque el desconocimiento de los particulares y de los empresarios era tan grande que casi nadie se acogió a ella. Es decir, llevamos funcionando correctamente un par de años, 2 años y medio, 3 años. Hasta ahora han salido sentencias, sobre todo la de 2 de julio del 19, que ha sido un gran boom y para nosotros fue muy importante, puesto que el 80% de los casos que entran de segunda oportunidad son autónomos y nos encontramos en la lista de acreedores a nuestros famosos compañeros de Hacienda y Seguridad Social. Con lo cual, la sentencia de 2 de julio abrió un abanico de posibilidades de perdonar, exonerar de deudas importantes a mucha gente y a muchos empresarios autónomos que se habían visto, tal y como ha dicho Jaume, obligados a trabajar en el mercado negro y en economía sumergida. Claro, ahora nos encontramos ante un texto refundido de la ley que nos ha asustado y nos ha preocupado mucho. Y nosotros desde la asociación nos hemos reunido varias veces, hemos comentado el tema y la verdad es que nos preocupa porque la situación y el texto está bastante claro como lo han redactado, pero Martí nos ha brindado hoy con su espectacular, como siempre, ponencia y exposición, lo llamamos en catalán un bri d'esperança, ¿no? Que es un poco la puerta para buscar la opción de lidiar con este texto refundido. Pero claro, todo pasa para encontrar, como siempre,
¿Qué tenemos que encontrar? Jueces valientes que decidan la inaplicación del artículo 491. Claro, estamos ante un texto refundido de la ley. ¿Tendremos jueces valientes en primera instancia? Yo me pregunto. Claro, tú has hablado, Martí, con muy buen criterio del Juzgado Primera Instancia 50 de Barcelona, que tenemos allí el señor Miguel Ángel Chamorro, que es nuestro gurú de la ley del mecanismo de la segunda oportunidad, que es quien más sentencias ha dictado en toda Cataluña, creo yo, y en toda España, quizás me atrevo a decir. Luego nos encontramos con los mercantiles de Barcelona, otros gurús. El mercantil de Girona, que incluso me atrevo a decir que no nos va a poner ningún problema, pero claro, ¿qué va a pasar con las instancias de Blanes? Con las instancias de Arenys, que antes ha citado el compañero José Puelles. Aquí tenemos un hándicap y nos asusta un poco. Desde la asociación nos asusta un poco. Nosotros, ¿qué haremos? Somos unos fieles luchadores del mecanismo de la ley de la segunda oportunidad. Estamos trabajando cada día todos juntos, codo a codo, para que esto funcione. Y vamos a seguir así, trabajando en este sentido. Primera sentencia que tengamos encima de la mesa, que ignoren este artículo, que no lo apliquen. Evidentemente, por nuestra parte, la haremos pública en todas las partes que podamos. Desde la asociación la haremos llegar en todos los juzgados que podamos. Pero claro, no sabemos si esto va a ser suficiente. Claro, nos asusta. De momento no sabemos qué va a pasar. Estamos todos un poco así de puntillas y esperando qué va a pasar a partir de septiembre. Pero bueno, realmente contenta estoy de haber participado hoy en este café, porque realmente, Martí, nos has ofrecido una puerta que la vamos a coger. Evidentemente, desde la asociación la vamos a coger. Espera, que se me está acoplando el teléfono. Yo perdón por el matiz, pero yo no ofrezco ninguna puerta. Esta puerta está abierta. Raúl García Rejudo, en el 7 del mercantil, lo ha dicho muy claramente. Miguel Ángel Chamorro lo ha dicho también públicamente. Ignacio Sancho Gargallo lo ha dicho públicamente en la Sala Primera del Tribunal Supremo. Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer simplemente es esperar que salga la primera, hacerla pública, la fundamentación que den para la aplicación y llevarla a cada uno de los juzgados estos de primera instancia en mercantil. Rápidamente moverse para que eso se extienda. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos. Sí, es que en caso contrario el mecanismo de la segunda oportunidad temblará, porque evidentemente es lo que he dicho antes, el 85% de los casos tienen Hacienda y Seguridad Social, con lo cual será del todo absurdo entrar en este procedimiento si no se exonera el crédito público. La otra sentencia del 17 de julio, otro jarrón de agua fría, porque ¿qué va a pasar con esto? Si una va vinculada con la otra, porque a ver, si realmente la derivación no se deja de ser subordinada y pasa a ser clasificada en función del tipo de crédito que se adeuda, todo es importante, las dos son iguales de importante, con lo cual concluir, a fecha de hoy podemos concluir muy poco, podemos decir a ver qué va a pasar, esperar, y desde la asociación de mediadores y los administradores concursales que estemos todos luchando en favor de que esto funcione, que por nuestra parte lo vamos a hacer. Agradecer a todos la participación, la brillante exposición que habéis hecho y esperar a ver si nos volvemos a reunir de cara a septiembre, que tengamos alguna sentencia encima de la mesa y la podamos comentar con un poco más de orgullo y sin tener tanto miedo, que a fecha de hoy lo tenemos. Lo tenemos. Bien, yo quizá quería dar también, lo que como decía Judy, un rayo de esperanza. Cuando la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la sección 15, establecía que estábamos ante una sanción, lo hacían con un cierto fundamento, y eran distintas sentencias del Tribunal Constitucional que venían a reflejar esto, que efectivamente no puede haber una responsabilidad objetiva, y que el fundamento para entender que estábamos ante una sanción es que el comportamiento del administrador merecía un reproche que iba más allá del mero incumplimiento. Yo quiero pensar que al compañero que le haya tocado esta sentencia pues sea valiente y tire para adelante, que sea un friki de la ley concursal y que de alguna manera pues se atreva a reclamar y a interponer un recurso de amparo. Fundamentos tiene ya en varias sentencias del Tribunal Constitucional, y yo, pues no tengo el placer de conocerlo, no sé si está aquí, pero desde luego le animaría
a que recurrieran amparo la sentencia porque tiene ya una doctrina muy consolidada en el Tribunal Constitucional y ojalá pues nos llevemos en ese sentido una sorpresa dentro de unos meses. Esperemos que sí. Perfecto, compañeros, pues cedo la palabra a Marta, que se nos está aquí hoy muy apalancada, que es su santo y la felicito, por cierto, antes. y que si alguien quiere preguntar algo, le cedo la palabra a Marta, que es ella un poco la moderadora que se ha quedado en el grupo, y nada, y nos vemos de cara a septiembre. Bueno, pues muchas gracias a todos. Veo que quizás sí que hay algún comentario, alguna pregunta, pero bueno, yo prefiero que si alguien quiere hacerla, le podemos abrir el micro y así también podemos escuchar su voz, porque a veces las preguntas quedan un poco más difuminadas, ¿no?, en el chat, o sea que si alguien quiere preguntar algo, por favor que abra directamente el micro, que no tenga miedo. Marta. Puelles, no se ha comido nunca nadie. A Toni. Solo un comentario. Fíjate, ahora estamos en un momento terrible desde el ámbito social y económico. Por lo tanto, lo que es y lo que no puede ser es imposible. Con la crisis que viene, pues no tendrán más remedio que exonerarse este tipo de deudas o canalizarlas de una manera que sean asumibles. Pero en la situación actual es evidente que no podrá superarse. La dificultad que habrá inmediatamente cuando terminen los ERTEs, cuando la situación, esta crisis latente se consolide, que se consolidará sin ninguna duda, porque de otra manera sería un milagro. Pues vamos, que no hay otro remedio. Por lo tanto, yo estoy tranquilo, porque ¿cuántas de estas personas que han obtenido el BEPI han logrado pasar los 5 años? No hay ninguno. Los 5 años del plan de pagos. Si en el supuesto de que alguna de estas personas termine el plan de pagos y aún exista deuda, pues y no se haya arreglado la situación, no le queda otro remedio que concursar de nuevo. Es una cuestión kafkiana. Como de sentido común esto es imposible, por lo tanto, se resolverá. Estoy convencido. Por 2 razones. Porque por sentido común y por la crisis estratosférica que se pondrá en evidencia en cuanto finalice esta especie de paréntesis que tenemos abierto con los ERTE, las vacaciones. Esto ya habrá un momento que tocaremos, la sociedad tocará de pies en el suelo y se pondrá en evidencia la hecatombe que está aquí, pues en stand-by. Gracias. Gracias a ti, Toni. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre este arduo tema? Vacatio desastris, sí, desde luego, como comenta el compañero por el chat. Bueno, pues nada, pues si nadie tiene nada más que comentar, agradeceros la presencia, José Puelles, Martí, Ballori, Jaume Campá, muchísimas gracias por ser nuestros ponentes frikis de hoy. Ya tenéis el título ya de frikis oficiales. Esperamos poder contar con vosotros en otra ocasión, ya que bueno, lo que nos hace falta, como habéis dicho, es luz, que se abra luz. Y como yo he escrito en el chat, vamos a ver si defendemos a estos empresarios, porque si matamos la vaca nos quedamos sin leche. Entonces, pues bueno, creo que la unión de todos y la unión de la Asociación de Mediadores también puede ser muy importante con el impulso de estos problemas, de la resolución de estos problemas. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Nuestro grupo sigue en Facebook. Yo ya he dejado el enlace por si queréis juntaros. Y bueno, felices vacaciones a todos, que nos las merecemos. Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.